Aló, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Tenemos participantes de varios países de Latinoamérica, también de España, que nos acompañan principalmente. Aprovecho de dar un saludo al conferencista, el profesor Adolfo Castilla, que se encuentra en la ciudad de Madrid, el experto en el tema hoy de inteligencia artificial e innovación. También aprovecho de saludar al profesor doctor también Rafael Palacios, nos acompaña en la ciudad de Berlín. Luis Cabrera también está en la ciudad de Madrid. Oscarín, Oscarín también se encuentra con nosotros, está en la ciudad desde Alemania, también nos acompaña como parte del equipo del comité organizador. Estamos organizando y adelantando todo este tema relacionado a la era de la inteligencia artificial, cómo convertirlas en oportunidades de innovación para la productividad y sustentabilidad, tanto en universidades, centros de investigación y, por supuesto, en las empresas. Nos pueden aprovechar de escribir en el chat de dónde nos acompañan, también para irlo saludando. Tenemos alrededor más de casi 90 personas registradas en la convocatoria de este webinar que nos acompañan en el día de lo que ya están conectados. Esperemos que otros se conecten a medida que se vaya desarrollando el webinar. Por acá nos escribe, a ver, desde México, nos escribe Efren Guerrero. Gracias, Efren. Edwin Sosa desde Venezuela. Vamos a irlo saludando a medida que vaya desarrollándose el programa de Buenos Aires. Está Claudio Morín de Costa Rica. Gracias, Alex Dávila, también por conectarse dentro de todo este equipo de trabajo. Va muy bien, de la Universidad de Ecotec, de acá de Ecuador, también están conectados. Él y Cristian Novoa también desde Ecuador. Muchas gracias por estar con nosotros. Al final vamos a dar un espacio para que nos podamos tomar una fotografía. En este momento se está grabando la conferencia y es subida después al canal de YouTube de Japan Training Center Latam y también a las organizaciones aliadas en las cuales nos encontramos organizando esta interesante actividad para que quede después para todos ustedes esta actividad. Bueno, vamos a aprovechar de saludar al profesor Adolfo. Ya vamos a leer quién es Adolfo desde Chile. También nos escribe Patricia desde Perú. Qué maravilla la tecnología que nos permite estar en este momento Europa y Latinoamérica unida. Desde Japón no están en este momento conectados con nosotros, que son parte también del comité organizador de este programa internacional, ya que debe ser alrededor de las 5 de la mañana, amaneciendo aproximadamente en la ciudad de Tokio, en Japón. Desde la UNEMI, Mario Fernández también nos escribe de acá saludándonos. Bueno, muy bien, vamos a dar espacio también para que parte del comité organizador que nos acompaña puedan dar un saludo, una salutación, aunque después vamos a ir interactuando con ustedes en la medida que se va desarrollando este importante programa donde vamos a presentar toda esta iniciativa de vanguardia que estamos innovando en esta actividad en la cual estamos desarrollando. ¿Sí? Bueno, me gustaría que el profesor, el doctor Rafael Palacio, deben mostrarlo por acá un momento para que ustedes conozcan parte del comité organizador que nos acompaña. Institución como la LSM es el director principal de esta importante organización con conexiones con universidades y centros de investigación de varios países de Latinoamérica desde Berlín, en la cual él lo lleva el doctor Rafael Palacio. Adelante, Rafael, a ver si podemos aprovechar también de la institución desde Alemania, que también se encuentra dentro del comité organizador
En España, la Universidad Politécnica de Madrid, industriales, en la Ingeniería Escuela de Negocios de la Universidad Politécnica de Madrid. Y en Asia, la Asociación Japonesa de Inteligencia Artificial y el Biotech, igual como la OTS de Japón, en Latinoamérica con Japan Training Center Latam. Adelante, Rafael. Bueno, muchas gracias, Alexander, doctor Alexander Piñero. Mi nombre es Rafael Palacios, soy coordinador estratégico de la plataforma ILSM y profesor de la Facultad de Economía y Negocios Internacionales de la Escuela de Negocios de Berlín. Ambas instituciones en las cuales yo trabajo, estamos acompañando la organización de este programa internacional de inteligencia artificial, tanto para las universidades latinoamericanas como para las empresas. Y desde Berlín ya hemos preparado el programa con diferentes actores, con diferentes organizaciones. Hay grandes perspectivas para el aprendizaje, la enseñanza, la investigación y, por supuesto, la colaboración universidad-empresa. Eso es todo. Adelante, Alex. Sí, muchas gracias. Igual está Oscar I. Zambrano, también del comité organizador que se encuentra en Alemania. Bueno, muy buenas tardes Latinoamérica, buenas noches Europa. Para mí es un gusto saludarles y darles la bienvenida a esta masterclass con el doctor Adolfo Castillo, que nos va a guiar sobre este maravilloso mundo de la inteligencia artificial, que ya no es el futuro, sino el presente, y que vamos a trabajar nosotros en esta ruta en tres grandes epicentros de la tecnología, como lo son Madrid, Berlín y Tokio. Entonces, bienvenidos a todos. Así es, muchas gracias. También está Luis Cabareda, Luis, desde la ciudad de España. No se escucha. ¿Tienes algún detalle en el audio? Sí, bueno, trata de solucionarlo para ver si al final nos acompaña. Y bueno, el profesor Adolfo Castilla, que es parte también del comité organizador experto, vamos a hacer una presentación. Déjeme compartir un momento. Parte del comité organizador en Europa, de este programa que estamos desarrollando. Ya Rafael Palacio, un saludo. Oscarí Zambrano, es catedrático, investigadores que se encuentran en la plataforma ILSM, al igual que la profesora Euskarí, profesor Adolfo Castilla, un famoso catedrático de España, pero también con gran experiencia en la industria del sector automotriz en España. Y desde acá de Latinoamérica, Alexander, muy vinculado con Japan Training Center Latam, como directivo en Japón con la Asociación Japonesa de Inteligencia Artificial, doctor Mitsuru Abe, que es el director general, el cerebro de este programa, sí, y Miho Furuhashi, representante de AOTS Japón. A ver, déjenme por acá hacer una presentación ahora del profesor Adolfo. Voy a conseguir aquí un resumen que tengo en la portada para darle la palabra. Vamos a ver al profesor Adolfo, lo tenemos aquí conectado. Profesor Adolfo Castilla, que va a ser parte del catedrático que tenemos hoy compartiendo, es doctor en ingeniería y catedrático de la economía aplicada en España. Es también licenciado en economía por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en informática por la Universidad Politécnica de Madrid, mi casa de estudios, donde realizó estudios de doctorado, sí, de la UPM, MBA en Wharton School, y máster en Ingeniería de Sistemas e Investigación Operativa por la Moore School de la Universidad de Pensilvania. En la actualidad es asimismo presidente de la AESPLAN, presidente del capítulo español de la World Future Society, miembro del Alto Consejo Consultivo del Instituto de Ingeniería de España, profesor de Dirección Estratégica de CEPAD de la Universidad de Nebrija. También ha estado vinculado en comisiones de trabajo del área de innovación en España, en Europa, y como también les comenté, también muy vinculado desde hace años, que estuvo vinculado con la industria automotriz ensambladora en Europa. También con importantes aprendizajes de la industria y las técnicas japonesas. Bueno, profesor Adolfo, nosotros estamos trabajando este webinar en el marco del programa de la Ruta de la Innovación en la Era de la Inteligencia Artificial. Es un programa con certificación internacional en 3 países. Al final vamos a darle más detalles sobre este programa. Arranca el 20 de mayo en Madrid, 4 días.
en la siguiente semana, el 27 de mayo, en Berlín, y en Tokio el 3 de junio. Es un tour, un recorrido bien importante sobre la gestión del conocimiento en la era de la inteligencia artificial. Para esto voy a darle la palabra ahora al profesor Adolfo Castilla para que nos dé su conferencia y al final, como le dije, vamos a presentar los detalles de la organización de este programa. Adelante, profesor Adolfo Castilla. Saludos desde España. Encantado, Mesander y todo el comité, Rafael, Oscarí y Luis Cabaneda. Enseguida presento, yo creo que lo mejor es pasar directamente a la presentación. ¿Se está viendo ya? Sí, sí. Un momento. Perdón, a ver si la consigo poner en pantalla completa. Ahí. Sí, listo, ahora sí. Muy bien. Vamos a ver. Decía que lo mejor es tratar de ir directamente a la presentación. El proyecto, como muy bien han oído ustedes, a través de Alexander, llevamos tiempo trabajando en él. Él es el alma y la vida, Alexander Piñero, pero evidentemente le estamos ayudando y desde España yo le estoy ayudando con mucho gusto. Tenemos una relación profesional desde hace años y encantado, un proyecto que me parece de lo más importante que se puede pensar. Tienen ustedes la presentación y fíjense, hay un cierto cambio con la... Para mí, al hablar de inteligencia artificial, hay que hablar de inteligencia humana, inteligencia artificial, inteligencia colectiva e inteligencia artificial colectiva. Yo creo, y luego si hay tiempo nos detendremos un poco en el tema, creo que la revolución en la que estamos, esta revolución digital, que va a transformar profundamente nuestro mundo, nuestras vidas, una consecuencia clara de ella es un aumento de la inteligencia en los humanos, en las máquinas y en los colectivos. Es decir, que estamos ante una revolución de la inteligencia. Fíjense que no pasa la diapositiva, la transparencia. Vamos a ver. Sí, ven ustedes. Alguien como Bill Gates lo dice claramente. La revolución, hay otras cosas en marcha, pero la gran revolución que nos espera es la revolución de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lleva años con nosotros, por lo menos formalmente y en términos de denominación, desde 1956, como luego tendremos ocasión de ver. Pero es lo que hemos llamado inteligencia artificial normal. Siempre se ha distinguido entre inteligencia artificial normal e inteligencia artificial fuerte. Últimamente se está utilizando el término de inteligencia artificial general, pero tanto fuerte como la inteligencia artificial general hace referencia a capacidades exclusivamente humanas. La inteligencia artificial normal, sin embargo, está con nosotros desde hace tiempo, por decirle algunos ejemplos, la traducción automática, todo lo que es Internet y todo lo que es Wikipedia y todo lo que es la ciberseguridad. Yo muchas veces digo que estoy enamorado de mi correo electrónico y que ya me gustaría a mí tener la capacidad de mi correo electrónico en términos de almacenamiento, búsqueda, protección, etcétera. Luego, ese tipo de inteligencia artificial está con nosotros desde hace tiempo. Es verdad que en los últimos tiempos, especialmente con el ChatGPT y con BART y otros programas que están en el fondo haciendo lo mismo que hacía Internet, pero puesto en redacción y ayudando directamente a muchas personas, pero todavía eso no es verdadera inteligencia artificial general. Ellos mismos se cuidan mucho
de decir que no están todavía haciendo inteligencia artificial general, sino que están haciendo, pues eso, lo que es GPT, Generative, Pre-trained Transformers, es decir, programas de lenguaje. Pero fíjense ustedes, la perspectiva, y por cierto, por decirles, mi presentación va a tener 3 partes. Una primera que desarrollamos ideas alrededor de la inteligencia artificial, en la que estamos. Una segunda que vamos a entrar en algunos aspectos de la inteligencia artificial colectiva y en innovación. Por supuesto, el tema de la innovación lo vamos a tratar porque resulta importante en este momento. Y finalmente me gustaría dar un ejemplo de innovación, de creación de una actividad alrededor de la inteligencia artificial en la que llevamos años y que está dando unos resultados muy interesantes. Les decía que hemos vivido en el mundo en los últimos 3 siglos, a mediados del siglo XVIII, la primera revolución industrial. Esa revolución industrial, como saben ustedes, estuvo muy ligada al carbón bituminoso del sur de Gales y el norte de Inglaterra, a la aparición de la maquinaria textil, la maquinaria agrícola que se mejoró y pronto a la máquina de vapor y la utilización en el transporte, en principio de grandes barcos, que era donde además se podría llevar el carbón, aunque la destilación del carbón bituminoso hizo posible el que se concentrara la energía y se pudiera transportar. Pero alrededor de todo eso se generó la primera revolución industrial. La segunda revolución industrial que todo el mundo tiene en mente es a principios, realmente finales del siglo XIX, con la gran revolución desde las telecomunicaciones, el transporte, el automóvil, muy pronto el transporte aéreo, la invención del transporte aéreo, enseguida los medios de comunicación, las telecomunicaciones, etc. La tercera, que yo la localizaría entre los años 70 80 del siglo pasado y que estuvo muy ligada a la transmisión de datos por las redes antiguas de telecomunicación, la utilización del ordenador personal y el móvil. El móvil fue un elemento fundamental de esa tercera revolución. Y en la actualidad estamos en una cuarta que yo la distingo muy bien. La cuarta es una revolución de la digitalización y la transformación digital, que no es exactamente lo de la segunda y que, por ejemplo, yo corrijo muchas veces que no debemos insistir en las TIC, tecnología de la información y la comunicación. La tecnología digital y sus aplicaciones son fundamentalmente distintas, constituyen una nueva revolución. Menciono como fecha de iniciación de esa gran revolución el 2016, que es cuando se publicó el libro La Cuarta Revolución Industrial de Klaus Schwab, el fundador y presidente del grupo Davos, del World Economic Forum de Davos. Por tanto, yo digo, desde 2016 estamos entrando con fuerza en la digitalización que nos va a llevar muy lejos en la transformación de nuestra sociedad. Es una revolución basada en los datos, en la información y en el conocimiento. Fíjense ustedes que esas 3 cosas se activan de forma importante, en la que pasamos de lo tangible a lo intangible, de lo analógico a lo digital, de lo lineal a lo circular, de lo individual a lo colectivo y colaborativo, de la inteligencia personal a la inteligencia colectiva. Presten ustedes atención porque es una revolución de envergadura. Por supuesto, es pervasiva, es decir, penetra horizontal y verticalmente en toda la industria. Ahí tienen ustedes un marco donde no hay industria de la que conocemos en la actualidad, desde la manufactura hasta el petróleo, hasta la logística, etc., donde no entre la nueva revolución, la nueva transformación digital. Si ustedes ven lo que tienen en esta slide, es lo mismo se podía haber hecho del panorama de la época industrial y aparecerían todas las industrias que todos conocemos en la industria que ha sido lo básico hasta ahora. Pero en esta tienen ustedes lo que va a ser y lo que está siendo. Y tienen ustedes desde el Internet de las cosas hasta la ciberseguridad,
ciberseguridad, la revolución de las redes, el Big Data, el blockchain, todo eso, el e-commerce, todo eso va a constituir la digitalización de nuestra sociedad. La transformación digital es fundamental y por lo menos tiene esas 4 grandes áreas de información digital, automatización, acceso digital a los clientes y sobre todo conectividad. En la transparencia tienen ustedes una serie de propuestas y una serie de caminos para llegar. Lo cierto es que esta revolución va a actuar sobre la eficiencia operativa, no se olviden de esto. Luego veremos algún dato, la eficiencia operativa de todas nuestras industrias. La creación de nuevos productos y servicios. Utilizando a Joseph Schumpeter, deberíamos decir que estamos de nuevo ante una destrucción creativa. Vamos a destruir cosas, empresas, empleos, etcétera, pero vamos a construir otras quizás más vigorosas y por supuesto mucho más avanzadas. Nuevos modelos de negocio nos va a llevar a que revisemos modelos de negocio y creemos modelos de negocio nuevos. Nuevos sistemas industriales y un poco como les decía al principio, es una revolución, en mi opinión, lo más profundo de esta revolución es que va a actuar sobre la inteligencia humana de las máquinas, de los colectivos. No voy a detenerme mucho en estos antecedentes. Aquí tienen ustedes una relación de lo que ha sido la inteligencia humana. El tema es muy interesante porque nos lleva no solo a los intentos de definición, las etapas que ha habido en la inteligencia humana, sino la medida de la inteligencia humana, el coeficiente de inteligencia, que saben ustedes que tan importante ha sido. Y aquí tienen, por ejemplo, grandes definiciones de lo que es la inteligencia humana. No le demos vuelta. Inteligencia es capacidad para hacer y resolver, para entender las cosas y conseguir resultados. En nuestro mundo, la inteligencia humana tiene que estar relacionada con esas cosas de gran manera. Pero es verdad que ha habido un proceso de creación de coeficientes de inteligencia y se me ocurre mencionar el efecto Flem, que habrán oído muchos de ustedes. Flem hace unos años es un psicólogo australiano, vivió entre 1934 y 2020, pero introdujo el cálculo de promedio de la inteligencia del IQ, el coeficiente intelectual, y llegó a la conclusión de que especialmente en los países desarrollados el coeficiente aumentaba de año en año. Es decir, es curioso porque el hombre, hay dudas sobre si el hombre evoluciona o su camino está regido por el azar, pero él demostró y calculó año tras año que el coeficiente industrial de la población, el coeficiente intelectual de la población, crecía de año en año, tomando una muestra de los países más desarrollados que tenían las estadísticas necesarias para conseguirlo. Y debo decir una cuestión, después de insistir en que vamos a una revolución de la inteligencia, en los últimos años los cálculos del efecto Flem han mostrado que está bajando en algunos países desarrollados y entre la población de alrededor de los 25 años, hasta los 25 años. Yo creo que es un movimiento que será parcial, que muy pronto se resolverá y entiendo que vamos a seguir aumentando esa inteligencia. Bueno, ha habido, como saben ustedes, varias etapas en el estudio de la inteligencia humana. La más notable para mí, y la menciono porque es la aparición de las ciencias cognitivas. Ya estamos a mediados del siglo XX y como saben ustedes, en esa época hubo varias transformaciones, pero realmente se volvió a una visión comprensiva de la inteligencia humana con distintas dimensiones que la establecían con toda precisión. Pero yendo a nuestro tema, ¿por qué nos interesa tanto la inteligencia artificial?
porque las máquinas han superado ya a los hombres en multitud de capacidades. No nos olvidemos. No nos han superado y seguramente no nos superarán en lo que es la conciencia, en lo que es el yo personal, en lo que es lo más íntimo del hombre. Pero desde luego en cantidad de otros aspectos, en capacidad de cálculo y en multitud de cosas, la inteligencia artificial nos está superando. Primero, hay un aspecto fundamental en el que me permito pedirles que presten atención. Es curioso porque durante mucho tiempo, y los que hemos programado y visto lo que es realmente la inteligencia artificial, que es la programación lógica de decisiones racionales, nos ha sorprendido cuando se ha producido un avance fundamental, que es el machine learning, el deep learning y el learning reinforcement. La digitalización nos está llevando a una era en la que todo el mundo estará implicado en múltiples la construcción de algoritmos y aplicaciones. Como saben ustedes, son temas centrales de nuestro... Y que la automatización nos está llevando a que no tengamos más remedio que convivir y participar de la actividad de las máquinas. Se ha definido como que las máquinas hacen cosas que históricamente solo podían hacer los hombres. En el fondo, la inteligencia artificial todavía es programación, software, lenguaje de máquina y otras cosas, especialmente ordenadores, robots, industriales y tal. No es otra cosa, a la máquina sigue sin entrarle nada más que ceros y unos. Al final, el lenguaje que llega a la máquina son ceros y unos. Es verdad que el hardware está avanzando mucho, los microprocesadores están avanzando mucho y están teniendo una capacidad enorme. Y no se olviden, el machine learning, el deep learning, el que la posibilidad de que las máquinas aprendan. Pero fíjense, históricamente, ¿qué era esa lógica que hemos aprendido a programar en las máquinas? El que lo inventó fue Aristóteles. El silogismo, los silogismos de Aristóteles, que tenían, como saben ustedes, predicado, sujeto y conclusión, eso es una forma. Esa es la forma que Aristóteles tenía de enseñar a sus alumnos a razonar, de enseñar a sus alumnos en la lógica. Eso es lo que es un algoritmo. Fíjense ustedes, no hay más historia. Hay una larga historia alrededor de esto que me permito saltarla porque ha habido grandes avances. Pero fíjense ustedes, cuando yo les decía que la inteligencia artificial, desde un punto de vista formal, surge en el verano de 1956, el profesor John McCarthy de la Universidad del Dartmouth College en New Hampshire convocó una conferencia a la que asistieron los personajes que en esa época hacían ya programación en la máquina. Claude Shannon, el padre de la, teóricamente, el padre de la teoría de la información, Marvin Minsky, que ha muerto hace unos pocos, Frank Rosenblatt, Herbert Samuel, Allen Newell. Todos estos personajes se reunieron en Dartmouth College, que está New Hampshire, recuerdo que es Nueva Inglaterra, en el oeste de Estados Unidos, Maine, Vermont, New Hampshire, Connecticut y Massachusetts son los estados que están allí. Entonces, lo que sí es cierto que desde entonces se produjo una aproximación, un enfoque a la inteligencia artificial, que es lo que hemos llamado top-down, es decir, esa lógica de Aristóteles, que Aristóteles hizo posible enseñarla a sus alumnos, que los alumnos supieran lo que es la lógica y cómo podían razonar, desde arriba hacia abajo fue lo que se utilizó en la programación durante mucho tiempo. Sin embargo, ¿qué es lo que ha ocurrido tan temprano como principios, en los primeros años de este siglo? Lo que ha ocurrido es que vamos a una programación bottom-up. Lo que hemos hecho, antes de decir que efectivamente la inteligencia artificial, por terminar lo que les decía, en el verano de 1956 lo que hacían las máquinas era muy simple, era lógica simbólica, era programación, cosas que no tenían nada que ver con inteligencia. Pero John McCarthy tuvo una labor de marketing destacada
porque introdujo el término inteligencia artificial y lo introdujo al pedir fondos para la reunión, para celebrar la reunión, etc. Fue una operación de marketing impresionante, porque a partir de ese momento todos los departamentos de los Estados Unidos, de la Universidad Americana, que decían que estaban haciendo inteligencia artificial, empezaron a recibir fondos de todas las instituciones, especialmente del Pentágono, porque el tema atraía y resultó algo realmente notable. Lo que hacían las máquinas entonces no tenía ni muchísimo menos motivos para ser llamado inteligencia artificial. Unos años después, algunos años después, yo programé mucho en la universidad en Estados Unidos y desde luego no hice trabajos de investigación con programación. Los que más al tanto estén, básicamente en esa época se utilizaba Fortran Basic, llegué a utilizar COBOL, etc. Y de ninguna manera se me ocurría que lo que yo estaba haciendo era inteligencia artificial, y eso que lo utilizaba en proyectos de investigación importantes. Ahora, ¿qué ha ocurrido en los primeros años de este siglo? Que se ha cambiado. En vez del top-down, es decir, la lógica de Aristóteles, los algoritmos y su programación, hemos pasado al bottom-up. Es decir, tratamos ahora de repetir lo que hacen las neuronas humanas. Y fíjense, tiene gracia porque la neurona artificial, cuyo esquema lo ven ustedes aquí, son una serie de puntos, una transformación y un umbral en la relación que simula el umbral electromagnético de las cortezas de las neuronas. Y eso está hecho antes en los años 40 del siglo pasado, por tanto, antes de la reunión de Dartmouth College, y fueron Warren McCulloch y Walter Pease los que introdujeron Eso es lo que hay detrás de las redes neuronales artificiales, con la particularidad de que se han hecho muy complejas, que los microchips, como les digo a ustedes, ayudan al tema y que están formadas por varias capas. Es decir, se ha pasado a repetir lo que es el funcionamiento de las neuronas humanas. El machine learning, que ha sido su primera manifestación, como sabe usted, necesitaba del ticketing. Había muchas personas, las máquinas aprendían porque había personas etiquetando alrededor del mundo lo que las máquinas tenían que aprender. Por ejemplo, si les presentaba un electroencefalograma del cerebro y la máquina no sabe que hay una mancha, pero no sabe si esa mancha es benigna o maligna. El enseñarle que es benigna o maligna es labor de los hombres, es lo que era el etiquetado, y ese etiquetado se hacía, por ejemplo, los bolsos. La máquina puede identificar un bolso, pero no sabe si el bolso es de Loewe, es de qué marca es, etcétera, y eso se consigue enseñándole la etiquetación de las máquinas. Pero el Deep Learning da un paso más, porque son las máquinas en un proceso de retroalimentación los que permiten la alimentación, y el reinforcement learning es todavía más. Un poco esta parte un poco conceptual de la que quiero salir pronto para entrar en la innovación y el ejemplo que quiero darles. La cuestión es la siguiente: ¿por qué nos preocupa tanto la inteligencia artificial? Primero, porque la gente se pregunta, ¿puede la inteligencia superar a la inteligencia humana? ¿Puede la inteligencia artificial superar a la inteligencia humana? Muchos autores creen que no, que jamás va a llegar a superar the hard problem, y entre ellos tienen ustedes filósofos, pero también Roger Penrose, que es matemático. Luego mencionaré que Roger Penrose, entre otras cosas, piensa que nuestra conciencia, que es la base de la inteligencia humana, no es algorítmica, o sea, que no es programable, para empezar. Pero una cuestión es, ¿será peligrosa para el hombre la inteligencia artificial?
tendrá autonomía, actuará contra su creador, contra el hombre mismo. Yo creo que en eso hay todavía... El tiempo es algo muy importante, por tanto depende de si estamos hablando para el año que viene o para dentro de 50 años, ¿no? Y desde luego para 50 años no hay nadie que pueda decir que estas cosas sean verdad o mentira, pero de momento yo creo que no es el caso y que estamos en una etapa de, al contrario, de utilizar la inteligencia artificial, como luego veremos, para mejorar nuestras vidas. ¿Pueden los programadores introducir sesgos en la programación? Por supuesto, se está viendo a diario que pueden introducir sesgos. ¿Afectará a la inteligencia artificial al empleo? Por supuesto, pero luego mencionaré que en España hay 120.000 puestos de trabajo sin cubrir porque no se encuentran especialistas en estos temas. Por supuesto que eliminará algunos empleos, pero se crearán otros. Se eliminarán profesiones, como siempre ha ocurrido, es la destrucción creativa que les mencionaba al principio. Aumentará la productividad, es lo que nos están diciendo en las empresas que lo estarán. Creará actividad y contribuirá al progreso. En mi opinión, sí. En mi opinión, puede que estemos, si no lo estropeamos por nuestros problemas con la democracia, con la política y con las polarizaciones y los totalitarismos, yo creo que puede ser la base de un progreso de enorme importancia. Y si es verdad que crea más inteligencia en el mundo, nos va a permitir resolver muchos de los problemas que tenemos en el mundo, que son en el fondo, desde el cambio climático hasta muchos otros, que son en el fondo problemas de inteligencia. Por supuesto que necesitará ética, regulación, etcétera, y ya se está haciendo. Muy deprisa la inteligencia colectiva. Fíjense, cabe mencionar a Pierre Levy, un francés tunecino que hoy está en Canadá y que fue el que publicó un primer libro, que lo tienen ahí, Collective Intelligence, en el que él se da cuenta de que vamos a una sociedad en red, se da cuenta de que las tecnologías van a ser tecnologías inteligentes, que la interconexión va a permitir que los hombres, a través de la red y a través de la inteligencia artificial, generen más inteligencia de la que pueden generar los individuos aislados, y realmente es el creador de lo que llamamos inteligencia colectiva. Fíjense, la inteligencia colectiva es la capacidad de un grupo de personas para colaborar en orden a decidir sobre su propio futuro y alcanzarlo en un contexto complejo. Luego, si nos da tiempo, mencionaré nuestras experiencias de trabajo concreto en las empresas con inteligencia artificial colectiva, y desde luego es algo que funciona. Las ideas disruptivas, en nuestra opinión, surgen precisamente de la interrelación de las personas a través de las redes y con el uso de la inteligencia artificial. Por supuesto, la web del futuro expresará la inteligencia colectiva de una humanidad mundializada e interconectada a través del ciberespacio. Esa es una expresión de Pierre Levy. Me permito mencionar centros con los que estamos muy relacionados. Cuando digo estamos, la empresa de la que luego le hablaré, la empresa que constituye para mí un ejemplo de innovación, que es Innovation Works CIBUC, luego la mencionaré, pero tenemos mucha relación con el Center for Collective Intelligence en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology. Es su creador y director es Thomas Malone. Otro de sus libros es Hamburg Collective Intelligence. En Inglaterra hay otro autor y otro centro, el NESTA, que me permito mencionar, el Big Mind de Geoff Morgan, que resulta muy interesante. En Francia nosotros tenemos relación con Blue Note, un grupo dedicado a estas cosas, y en España, perdón que lo mencione, pero está nuestra propia empresa Innovation World CIBUC. CIBUC es cerebro colectivo, no es otra cosa. Y que estamos tratando de crear una plataforma. Tienen ustedes ahí los datos de la empresa y mantenemos un blog que se llama Inteligencia Artificial Colectiva, cuyo link lo tienen ustedes también ahí.
Pero yendo al tema que más nos preocupa, es la importancia de la nueva revolución para la vida de las personas. Precisamente en estos días se ha publicado en España un informe hecho por Amazon Web Services que se llama Desbloqueando el potencial de la inteligencia artificial en Europa en la década digital. No sé por qué le llama década, debería ser en la era digital. Pero dice cosas como lo siguiente. Primero, se está utilizando ya la inteligencia artificial normal. Con muchas ocasiones, en realidad, deberían hablar de ChatGPT o de BART, que es lo que en realidad están utilizando. Pero lo están utilizando para la agilización de procesos, para ahorro de coste, generación de más eficiencia en labores rutinarias. Como saben ustedes, en labores rutinarias se está utilizando. Y yo, que utilizo mucho ChatGPT y BART, efectivamente, si uno no es muy cuidadoso, le da artículos que podrían ser publicables. Desde luego no se le ocurre a nadie serio directamente publicar, pero sí les sirve a los periodistas y tal como una acumulación de cosas. El otro día asistí a una conferencia en la que se hablaba de la inteligencia artificial en los temas jurídicos, en la jurisprudencia. ¿Se pueden ustedes imaginar? Todo juicio, todo tema jurídico requiere un análisis de leyes, de jurisprudencia, de lo que lo que ha ocurrido, y eso se le pide al ChatGPT y te lo da en cuestión de segundos. El informe que digo dice cosas como la IA va a cambiar la forma en la que vivimos, la forma en la que trabajamos, y va a tener un impacto que no tiene precedente. En la actualidad, un 36% de las empresas del país, de España, utilizan al menos una aplicación de inteligencia artificial en operaciones diarias, superando la media, que son de unos 33% de las empresas. En España hay más de 100.000 vacantes que se quedarán sin cubrir desde 2022 porque no hay especialistas en estos temas. Mantener el ritmo de adopción de la inteligencia artificial entre las empresas españolas puede aportar, fíjense el dato, 55.000 millones de euros adicionales al Producto Interior Bruto en el año 2030. Es decir, que estamos hablando ya de cosas tangibles. Entrando en lo que quería comentarle de la innovación, quiero recordar lo siguiente. El hombre tiene, y todos lo sabemos, capacidades como su imaginación, la inspiración, la intuición, la creatividad. Las primeras son un poco, digamos, ingobernables, surgen de forma imprevista. La creatividad ya lleva consigo una concreción. Somos creativos cuando de lo que se mueve en nuestra imaginación y nuestra cabeza conseguimos concretar algo. Y eso nos lleva a la inventiva. La inventiva es un paso más en el que además hemos aprendido a utilizar laboratorios, procesos de I+D, crear prototipos, ensayos. Todo eso nos lleva a la inventiva. Ahora, ¿qué es la innovación? La innovación es un paso más. Hombre, en forma general se le puede llamar innovación a todo el proceso, pero es un paso más. Es el paso que lleva a introducir un nuevo producto, un nuevo servicio en el mercado y a que tenga éxito. Eso es lo que de verdad es innovación. Y la innovación, para que eso sea una realidad, requiere las capacidades de emprendimiento, risk capital, ventures capital, y lleva consigo la elaboración de business model, de business plan y plan estratégico. Y esto lo saben muy bien Rafael Palacios y Oscarí, porque ellas están en un proyecto internacional totalmente metidos en este. La innovación lleva consigo el éxito comercial. Fíjense, puesto de otra manera, lo que ocurre con la tecnología en nuestro mundo es lo siguiente. Primero viene la invención, sobre todo la invención tecnológica hasta ahora. Y no se olvide, esto está sacado de la época industrial, pero en la época actual
esa invención va a ser invención en el mundo de los intangibles, en el mundo de la inteligencia. Es invención igual que la anterior. La invención, la tecnología no es una cosa que un know-how, es decir, saber cómo hacer las cosas, y eso es lo que vamos a hacer en la etapa en la que estamos. Hay una segunda etapa que es la difusión. Una tercera que es que adquiera masa crítica en la sociedad, lo cual requiere la organización de todo, de cómo manejarlo y, por supuesto, el impacto social que puede necesitar regulación, análisis del cambio social, etcétera. Es decir, la conclusión alrededor de estas breves ideas de la innovación es que se necesita combinar el espíritu de emprendimiento con el risk capital, con el dinero. Tiene gracia porque uno se ha movido mucho por el mundo y en cierta ocasión en Massachusetts un consultor me decía, mira, lo que pasa en esta zona, sobre todo en Nueva Inglaterra, en los 5 estados que decíamos antes, lo que ocurre en esta zona que es rica culturalmente, llena de facilidades universitarias, de investigación de todo tipo, aquí se asienta mucha gente con dinero, aquí hay mucho dinero, mucho capital. Y la gente que se asienta aquí con dinero suelen ser amantes del risk capital, es decir, suelen ser amantes de correr riesgos en sus inversiones. Han aprendido que las inversiones llevan consigo riesgo, pero que los riesgos una vez se ganan y otras se pierden. Y son gente orientada al risk capital. Y me decía, y al mismo tiempo hay cantidad de gente que se ha retirado de sus empresas, investigadores, tecnólogos, que crean en su garaje laboratorio y centro de investigación. Y dice, es un lugar ideal para que se pongan juntos las dos actividades, la de inventar productos y servicios y la de financiarlos para que lleguen a una realidad. Ese proceso no hemos acabado de utilizarlo y de aprenderlo en países como España y seguramente en otros países. Me van a permitir ahora cambiar de presentación porque para decirles, voy a salir, pero lo primero es salir, perdón. Mire, quería, aparte de explicar lo que es innovación y cómo hay que entrar en ella, tenía interés en decirles, en contarles un ejemplo claramente en esa. No es solo la teoría, sino fíjense ustedes en la empresa, y lo hablo, soy consejero ejecutivo de esta empresa, pero hablo con bastante libertad porque el creador de la mayor parte de su contenido son otras personas, no soy exactamente. Fíjense, nosotros hemos visto que las empresas, ante grandes problemas, lo que tienen es un reto. Es decir, el reto y desafío. Y por cierto, los dos son traducciones de challenge en inglés. Pero yo uno más el reto a los que nos imponemos nosotros y desafío a lo que tenemos que hacer frente porque nos lo impone las circunstancias. Lo cierto es que la mayoría de las empresas empiezan, y es lo que nosotros solemos hacer en la empresa, identificar el reto que las empresas tienen. Vamos en busca de superar ese riesgo. Por cierto, voy a contar una anécdota. Verán ustedes, el reto, a diferencia, objetivo, es claro que lo que hay es que alcanzarlo. Pero en cuanto a la palabra reto, uno no sabe si alcanzarlo, superarlo, hay una inconcreción en la palabra. ¿Saben ustedes lo que manejando Chat GPT, la idea que nos dio? Transformar los retos en victoria. Y ahora lo estamos utilizando en nuestras expresiones.
Es decir, que ChatGPT parece mentira, pero son programas de lenguaje, pero permite hacer varias cosas. Por ejemplo, nosotros decimos, imagínense que el reto que ustedes quieren es saber cómo la inteligencia colectiva nos ayuda a multiplicar el éxito transformador de nuestras empresas, líderes, etc. Ese es el ejemplo del reto. Tenemos un método para hacer frente a ese proceso. Ese método va a venir de la inteligencia artificial colectiva. Fíjense que, perdón que aparezca yo, la verdad es que no he sido yo mismo el que me he puesto, pero nuestra misión es transformar las empresas en plataformas inteligentes cuya gestión resulte ser mucho más ágil y efectiva a sus directivos. Lo cierto es que otra vez se atranca esto. Sí, otro de los miembros básicos del grupo, lo tienen ustedes, proponen utilizar el poder de la inteligencia artificial colectiva para lanzar una liberación de impacto de un mes para un reto. La persona realmente que es el artífice de todo lo tienen ustedes aquí, José María González, que muy relacionado con los planes de actuación, con la resolución de problemas de las empresas. Fíjense, ahora les explico en qué consiste, porque no quería pasar de este tema sin que supieran en qué consiste lo de la inteligencia artificial colectiva, según nuestra interpretación en la empresa Innovation Works Cibo. Fíjense, lo utilizamos en las transformaciones organizativas, en la transformación digital, en la planificación estratégica, en la innovación abierta, en la captación de talento, en el impulso comercial, la transformación cultural. Tienen ustedes una lista enorme. Esto no es que nosotros digamos que se aplica en esto, sino que en general lo hemos aplicado en trabajos diversos. Estamos orgullosos de ayudar a nuestros clientes a resolver sus desafíos más retadores. Ahí tienen ustedes una pequeña muestra de clientes, pero aquí tienen una más extensa. Una empresa desde bancos hasta empresas como Siemens, todos estos son clientes de nuestra empresa en sus primeros 8 años de vida o así. Hace 2 o 3 nos dieron un premio de startup destacada, más lista. Todo esto son, aquí no hay trampa ni cartón. Todos son clientes. Algunos están repetidos, pero todos son clientes en lo que hemos hecho. Lo que nuestra metodología hace es producir inteligencia, alineamiento y compromiso. No se olviden el compromiso. Gran parte de los trabajos de consultoría que las empresas hacen, un 80% de ellos se queda sin hacer porque no hay una dinámica. Nosotros vendemos practicidad, priorización, concreción. Medimos solución en forma de equipo y solución a individuo. Le digo en qué ha consistido nuestra metodología. Fíjense, nosotros utilizamos inteligencia artificial de varios tipos. Una de las más importantes es software de inteligencia artificial semántica. Pero igualmente utilizamos inteligencia de enjambre, clustering y hibridación. Lo que hacemos es plantear el reto que una empresa tiene de forma muy concreta, muy concreta. Yo quiero vender más, yo quiero tener mejor persona. Por cierto, comento, uno de nuestros primeros trabajos fue para Siemens. Siemens nos plantea un problema. El desafío que ellos tienen es el siguiente. Hablando con ellos, en realidad lo planteamos conjuntamente. Oye, nosotros tenemos todos los años muchísimos becarios en nuestra organización y los traemos porque como necesitamos continuamente personal joven para que luego se quede. Y nos encontramos que después de hacerle un programa de entrenamiento largo, costoso para nosotros y muy útil, la mayor parte de la gente se va. Es decir, se va de la empresa, no se queda trabajando con nosotros. Hombre, en las conversaciones iniciales les dije yo un poco de broma, habéis probado a pagarles más, pero aparte de eso, ellos tenían un problema. Entonces hicimos un estudio con inteligencia artificial colectiva y salieron un resultado impresionante. Ellos quedaron impresionados y nos están eternamente agradecidos. Nosotros lo que hacemos es
plantear ese reto. ¿Por qué se me van los becarios que yo formo durante tiempo? Alrededor de ese reto planteamos 2 o 3 preguntas básicas, pero solo 2 o 3. Creamos un cerebro colectivo y creamos lo que llamamos una red neuronal empresarial, que es las personas que van a participar en la consulta y la forma como van a participar. Por supuesto, no hacemos ni mucho menos nada que ver con encuestas de respuesta sí o no. Tal. Nos interesa, la pregunta normalmente tiene 3 partes. Una, el título de su contestación, otra 50 o 60 palabras y una tercera que es un dibujo, porque el dibujo luego ayuda mucho a plasmar el tema. Con esa respuesta, ahí donde viene el asunto, tengan ustedes en cuenta que hemos hecho proyectos de 900 personas en el cerebro colectivo. 900 personas en el cerebro colectivo. 50 o 60 palabras de contestación a una pregunta no se pueden analizar. Y para eso utilizamos inteligencia artificial semántica. Es decir, un uso de la inteligencia artificial más avanzada, la inteligencia artificial semántica, lleva algún tiempo con nosotros, pero es un procedimiento bastante avanzado. Bueno, con eso obtenemos de esas 900 respuestas, entresacamos a través de palabras claves 10, 12 respuestas con su correspondiente, en la que construimos un histograma con su correspondiente porcentaje de la respuesta. Ya ese resultado resulta sumamente importante, pero a continuación hacemos otro análisis que es un análisis de prevalencia. Comparamos cada una de las respuestas de ese histograma de 10 o 12 respuestas, las comparamos unas con otras y nos surge un proceso que hemos identificado y hemos creado un índice de inteligencia colectiva que algunas de las preguntas que han salido con algunas de las respuestas que han salido con poco porcentaje, después del análisis de prevalencia, ocupan los primeros lugares. Y luego, esa es la segunda parte de la metodología y la tercera parte es un juego de empresa donde nos reunimos con las personas y adquirimos compromisos, etcétera, etcétera. No puedo extenderme más, el proceso funciona de la forma que ven ustedes ahí, los resultados los solemos plantear en forma de infograma, como ven ustedes aquí, diversos. La verdad es que son infogramas que se colocan, los imprimimos en gran tamaño y se imprimen en todos los sitios. En resumen, ¿qué es lo que quiero decirles con esta presentación rápida, que no permite mucho detalle, etcétera? Lo que quiero decirles es que igual que nosotros hemos utilizado la inteligencia artificial actual para constituir una empresa que lleva 8 o 10 años de éxito, que está creciendo y que produce unos resultados notables, a eso es a lo que debemos llamar propiamente innovación. Y es un ejemplo, perdón que tenga referencia y connotaciones personales, pero es un ejemplo de lo que podemos hacer en los próximos años, combinando, como ustedes ven, uno, los hombres. Yo creo que la mayor inteligencia de los colectivos es a la que podemos tener acceso antes de que las máquinas imaginemos que puedan actuar solas. Luego, creación de redes, utilización de inteligencia artificial expresamente y la inteligencia de todos los ordenadores conectados. Metodología de inteligencia artificial colectiva y resultados claramente presentados, etc. Luego, ese es para mí un ejemplo de innovación y al que yo realmente les animaría a todos los que participan, tanto en esta reunión como en el tour de mayo a junio del próximo, de este año, les animaría porque realmente de lo que vamos a hablar es de esas cuestiones. ¿Cómo podemos innovar con la situación actual de la inteligencia artificial? Perdón
que me haya extendido quizás más de la cuenta, pero encantado para resolver cualquier duda o cualquier consulta. Sí, muchas gracias, estimado profesor Adolfo. A ver, Oscarín, ¿no puedes explicar qué viene ahora? Bueno, muchas gracias al doctor Adolfo Castilla por su disertación sobre esa evolución que ha venido trayendo la inteligencia artificial. Y bueno, ahora nosotros vamos a avanzar con el programa. Vamos a avanzar con el programa que tenemos preparado desde Madrid, Berlín y Tokio para hacer una formación inmersiva. No es lo mismo cuando Sí. oímos una charla o una conferencia que cuando estamos en el lugar, en el epicentro donde se está generando esa inteligencia artificial, donde las empresas están trabajando intensivamente con inteligencia artificial. Ver sus procesos, verlo de cerca nos va a aclarar muchas ideas. Entonces dejo a Alexander que nos va a presentar el programa de la ruta de la inteligencia artificial. Sí, las preguntas que ustedes están haciendo, con mucho gusto, el profesor Adolfo la va a responder al final de esta revisión del programa. Solamente unos minutos que lo vamos a tomar para compartir con ustedes este esfuerzo que se está desarrollando en Europa con el doctor Adolfo Castilla, el doctor Rafael Palacio en Alemania, también con la doctora Oscarí Zambrano. Y aquí, como parte del inicio, que sería del 20 al 23 de mayo, son 4 días que se van a desarrollar con la Universidad Politécnica de Madrid. Hay una secuencia del programa. No sé si el doctor Adolfo Castilla, que es parte de esta organización, nos puede dar un resumen. Adolfo, si lo puedes ver, Sí, la pantalla, para encantado. presentártelo. Voy a sacar... Aquí lo tenemos, ahí lo puedes ver. sí, ya la saca. Bueno, muy bien, fenomenal. Bien, vamos a ver. Lo primero que tengo que decir, ya lo ha dicho antes Alexander, pero es que tenemos un apoyo fundamental de la Escuela de Ingeniería Industrial de Madrid y especialmente de su Escuela de Negocio. Esa colaboración nos está ayudando mucho y nos va a permitir hacer uso de una serie de facilidades en cuanto a salones de conferencia, etcétera. Por tanto, primera información que resulta importante: Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, Escuela de Negocios de dicha Escuela de Ingeniería, y la Politécnica de Madrid. Como saben ustedes, la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid es una parte sustancial de la Universidad Politécnica de Madrid. Luego hemos conseguido el apoyo de estas instituciones. Lo primero que haremos el primer día de la estancia en Madrid será una reunión de bienvenida, un acto en la propia Escuela de Ingeniería Industrial, Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Estaría a media mañana, como ven ustedes ahí, y por la tarde tendríamos en la propia Escuela de Ingenieros Industriales, hay 1 o 2 centros muy avanzados en inteligencia artificial. Y por cierto, hoy por hoy los centros avanzados significan personas avanzadas, es decir, al frente de estos centros hay personas que han conseguido una cierta relevancia por su trabajo, y eso es lo que haremos fundamentalmente por la tarde. Por la mañana, el segundo día, iremos al Centro Nacional de Investigación Científica, el CSIC, en el cual tienen también un centro de inteligencia artificial importante. Por la tarde, en este día, por supuesto, otro de los que hemos centros que hemos localizado enormemente activo y con grandes aportaciones es la compañía Telefónica, y tendremos ocasión de ver lo que están haciendo. Cada una de estas compañías, como es lógico, utilizan la inteligencia artificial en relación con su propia actividad. Por tanto, no es extraño que gran parte de lo que hagan en el caso de Telefónica pues sea inteligencia artificial en el terreno de la ciberseguridad y otras cuestiones. Y
tenemos todavía pendiente otras instituciones como Iberdrola o Repsol, que están realizando actividades importantes. El miércoles por la mañana, miércoles 22 de mayo, tendríamos una conferencia, digamos, dedicada a la innovación y al emprendimiento. Tendríamos personas que explicarían con detalle su experiencia en este terreno. Por ejemplo, una de las personas que estamos considerando es el CEO de Innovation World CIBUC, José María González del Álamo, que es el que realmente ha tenido la idea que han visto ustedes en mi presentación. Pensamos que hay la posibilidad de una clase magistral en el terreno del management industrial, un management industrial que hay que transformarlo por management digital, pero la Escuela de Negocios de Madrid, de la Escuela de Ingeniería Industrial de Madrid, está especializada en management industrial. La tarde del miércoles es para ir a Toledo o Aranjuez, todavía lo estamos pensando, las dos cosas no se pueden hacer en el mismo día. Desde luego a mí me gusta más Toledo y tendríamos posibilidad de hacer el viaje. No hemos querido, hay otras ciudades en España, en Barcelona hay centros realmente importantes también de investigación, pero en 4 días realmente concretos no teníamos posibilidades de viajar mucho, etc. Y el acto de clausura que se celebraría el jueves por la mañana, en el cual habría también intervenciones diversas sobre el tour, la ruta de la inteligencia artificial y la innovación y sobre ejemplos y aspectos destacados de ella. A grande hay un desayuno almuerzo que, por cierto, a Alexander le gustó un restaurante antiguo de Madrid y trataríamos de que se celebrara allí. Y por tanto, esos serían los 4 días de actividad. El fin de semana se utilizaría para que todos los asistentes a la ruta, al tour, se desplacen hasta Berlín. Ese es el plan de la visita. Sí, muchas gracias, estimado profesor Adolfo. Bueno, de ahí nos quedan unos días para movernos a Berlín, porque Berlín arranca el lunes 27 de mayo. Ahí está toda la organización y la capacidad del doctor Rafael Palacios, también con Cari Zambrano, desde la Universidad Escuela de Negocio de Innovación de Berlín y el ISM. Adelante, Rafael. El micrófono, Rafael. El micrófono. Ok, disculpen, sí. Muchas gracias, Alexander Piñero. Sí, yo voy a tratar de hablar del programa y al mismo tiempo concatenar, enlazar algunos elementos mencionados por el profesor Adolfo. Bueno, lo primero es que debemos ver por qué Alemania, ¿ya? ¿Qué es lo atractivo de Alemania en inteligencia artificial? No es solamente Alemania por su tradición y su cultura, digamos, productiva de innovación, sino es lo que Alemania significa desde su forma de pensar la innovación utilizando la inteligencia artificial. Alemania se caracteriza no como los Estados Unidos, que es un país innovador. No sé si conocen que hay 3 características de la innovación. Alemania es considerado más en el plano de la innovación como un país de laboratorio, de pensamiento. Eso significa que aquí en este momento Alemania es como un epicentro en Europa en donde la inteligencia artificial se está pensando como un laboratorio. ¿Qué cosas hacer? ¿Cómo organizar? ¿Cómo adaptar esta tecnología dentro de las diferentes instituciones, tanto académicas como empresariales? Eso es el gran valor que tiene Alemania en este momento en el campo de la innovación utilizando la inteligencia artificial. Hay una categoría muy importante que Alemania está desarrollando en este momento que se llama la inteligencia artificial generativa. Ese concepto es el concepto que están aplicando las universidades para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación.
La inteligencia artificial generativa también está siendo aplicada en el sector empresarial. Eso significa que el concepto de este programa está centrado en la inteligencia artificial generativa. Una de las cosas importantes que quiero resaltar es que cuando hablo de inteligencia artificial generativa, hablo de que hay y ahí enlazo un poco lo que el profesor Adolfo Castilla mencionó, todos los contenidos que se hacen a través de lo que es dato e información que generan las máquinas son compartidas también por las personas. Imagínense, en una universidad son compartidas por los profesores, son compartidas por los estudiantes, son compartidas por los trabajadores. Hay una parte de este trabajo, de los datos, de la información, que se coproduce con nosotros. Esa forma de cómo hacerlo, Alemania en este momento se constituye como un epicentro de este laboratorio y hay cantidades de instituciones y hay cantidades de organizaciones que están trabajando de esta manera. Una de los aspectos que quiero resaltar del programa es que tenemos entonces una visión de la aplicación de la inteligencia artificial generativa tanto para las universidades como también para el sector empresarial y también para la colaboración de ambas instituciones utilizando la inteligencia artificial. El programa entonces está estructurado de esta manera. Por un lado, lo que queremos es que se mantenga entre un 50 a un 60% esta visión que tiene Alemania de la inteligencia artificial generativa, que se centra mucho en las universidades. Es decir, ustedes van a tener la posibilidad de poder conocer a las experiencias prácticas que están aplicando en este momento las universidades alemanas para poder hacer más productivas las clases, para hacer más productiva el proceso de aprendizaje, para evitar el plagio, para esforzar a los estudiantes a la intelectualidad y a un proceso de generación de conocimiento que genera constante valor utilizando datos e información. Por otro lado, en el campo de la investigación, igual, cómo utilizar ciertas tecnologías desde la visión de la inteligencia artificial generativa para ser más productivo en el trabajo de la investigación. Y para el caso de las empresas que están convertidas en el programa, yo lo que puedo adelantarles es que ciertamente hay un grado importante de aplicación tecnológica de inteligencia artificial en la industria alemana, pero donde creo y creemos nosotros que es un gran ejemplo para saber el gran nivel, el alto nivel que ha alcanzado la industria automotriz utilizando esa tecnología, creo que es el mejor ejemplo. Pero evidentemente es algo como para asombrarse cuando uno ve los robots, cuando uno ve, digamos, los procesos que realizan las empresas, pero el punto aquí es cómo llegaron allí, cuál es el trabajo, cómo se comparte la aplicación de esta tecnología con el trabajo humano. ¿Cuál es el rol de los trabajadores? ¿Cómo es la organización del proceso utilizando la inteligencia artificial? Entonces, para este caso, una de las industrias que tenemos en el programa, que es la Volkswagen, la industria automotriz, que ustedes seguramente conocen, es nuestro caso de estudio práctico que vamos a tener y al cual todos los participantes de este programa en Berlín van a poder observar y presenciar. Yo no quisiera hablar punto por punto del programa por un tema de tiempo, pero como verán, ustedes están leyéndolo ya al mismo tiempo que yo estoy hablando. Tenemos entonces varias visitas que están dirigidas y orientadas a la parte académica, universidades, centros de investigación públicos y privados, y también vamos a visitar a las empresas. Entonces, en general, quería mencionar esto del programa. Están todos invitados cordialmente. Nosotros garantizamos que, al igual que nuestros colegas en las universidades, tanto de España como de Japón, que uno de los resultados que esperamos es que ustedes no solamente observen y vean la experiencia y puedan tener el espíritu emprendedor para poder impregnar estrategias de esta naturaleza en el tiempo dentro de sus instituciones académicas y empresariales, sino que además ustedes puedan aprovechar esta oportunidad para generar convenios internacionales con las instituciones académicas, con las empresas, hacer contacto, hacer conexiones y comenzar desde ya a construir un ecosistema donde la aplicación de la inteligencia artificial sea uno de los centros. Eso es lo que ofrecemos para el programa de Berlín y en general
para el programa que tenemos tanto Sí. en Japón como en España. Muchas gracias. Y bueno, en Japón está liderizado por la Agencia Japonesa de Inteligencia Artificial en la coordinación con la OTS Japón New Global Corporation. Y desde acá de Latinoamérica, bueno, como parte y miembro de la OTS de Japón acá en Latinoamérica, con Japan Training Center Latam, en este caso mi persona, Alexander. Y sí, se va a dar un programa de formación muy importante que comienza el lunes 3 de junio. Da tiempo de moverse entre viernes, sábado, para llegar más tarde el domingo a Tokio, o llegar antes, o llegar el día sábado a Tokio, cuando la gente esté saliendo desde Alemania, para que puedan tener las conferencias, la parte teórica, vamos a decirlo así, el marco conceptual, y sobre todo también las visitas a empresas, tanto grandes empresas como pequeñas y medianas empresas, que están impartiendo, están implementando los beneficios de la inteligencia artificial, tanto en industria. También hay un caso de un restaurante, ¿no? Donde nos van a llevar, donde los mesoneros y la atención es por robot, y es parte de lo que también quieren compartir los japoneses con nosotros, tanto desde la gran empresa, pero también el apoyo que se le está dando con universidades y consultoría a la pequeña y mediana industria, que también le está sacando provecho de estos beneficios. Y algo se lo digo, he estado en varias oportunidades estudiando en Japón. Los japoneses no despiden al trabajador, es un concepto muy humano. Mueven al trabajador a otras partes a medida que la empresa va creciendo, pero la tecnología va creciendo, pero también la garantía social de la estabilidad del empleo. Eso es forma de pensar. Y bueno, también hay una experiencia de ver en Kawasaki, en Panasonic, en las visitas que se tienen durante estos días. Aquí termina hasta el día viernes. El día viernes 7 de junio estaría terminando el programa en Japón. Bueno, esto es parte de lo que queríamos compartir con todos ustedes y la experiencia que hemos tenido nosotros en Latinoamérica, llevando varias personas en programas en el año 2023 a estudiar en Japón. Y ahora tenemos tanto de universidades como de empresas, pero también tenemos ese reto de pasar por España y también por Alemania, conectándolo con estas principales economías a nivel mundial muy importantes, como es el caso de Alemania, el caso de Japón y por supuesto parte de la Unión Europea como lo es España. Un buen aprendizaje para nosotros aquí en Latinoamérica. Sí, y bueno, tener la oportunidad también de visitar empresas en Japón, lo hemos tenido durante el 2023, como les comenté, y una maravillosa experiencia que también lo vamos a tener visitando empresas en España, en Alemania y en Japón. A ver, estimada Oscarí, si hay alguna información que te gustaría presentar, estimada doctora. Bueno, yo creo que ya hemos hecho la presentación Sí. a grandes rasgos del programa y es importante retomar algunos puntos fundamentales. Este programa que nosotros estamos anunciando hoy es un programa que se está haciendo con un grupo de colaboradores expertos en el área tanto de innovación como de inteligencia artificial de los 3 países que hemos anunciado. Recordamos que las fechas del programa van desde el 20 de mayo hasta el 7 de junio. Son 3 semanas donde vamos a tener la oportunidad de transitar por estos países, por estas 3 realidades muy interesantes. Vamos a mezclar la cultura occidental, europea, con la cultura asiática, y creo que es una oportunidad de lujo. Es una oportunidad de lujo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros en Latinoamérica tenemos un freno. Decimos, bueno, podemos ir a España porque hablamos español, pero ir a Alemania, ¿cómo vamos a aprender? ¿Qué vamos a hacer en Alemania? No manejo alemán, no hablo bien inglés. Bueno, este programa tiene la gran ventaja de que va a ser en español. Ah, y Sí. en Y en Japón Japón también. también. También con En Japón traducción también. al español. Sí, Entonces, así es. es una gran oportunidad. No siempre podemos hacer estos estudios. La mayoría de las veces estos estudios se hacen en el idioma nativo, bien sea alemán o japonés o en inglés, pero acá tenemos esta gran ventaja de que podemos nosotros en español acceder a 2 grandes culturas, ¿verdad? A la cultura germánica y a la cultura asiática japonesa, y creo que es una oportunidad para tanto la academia, tanto para las autoridades de las distintas universidades,
como para los docentes que están en el área de investigación, de innovación, de emprendimiento, de incubadoras empresariales, igual que para las empresas que participen, porque como bien dijo el doctor Palacios, no solamente vamos a tener la oportunidad de adquirir conocimientos teóricos y prácticos en los lugares, sino también vamos a poder hacer networking. Y hoy día el networking es lo que mueve el mundo. Entonces vamos a poder conectarnos con personas de otras realidades y lo vamos a poder hacer de manera presencial. Entonces yo los invito para este programa. Nosotros vamos a hacerle llegar el brochure con toda la información que aquí se ha dado. Igual, Alexander, me gustaría que mostraras los costos del programa para que tengan ya una referencia Sí, en cuanto a costos de programa y cualquier información adicional que requieran. Se pueden comunicar con cualquiera de nosotros. Allí también en el brochure van a estar los datos nuestros y nosotros tenemos, como es para el 20 de mayo, esperamos que puedan inscribirse lo más pronto posible, ¿verdad? En el mes de abril hasta máximo finales de abril, ¿verdad? Porque tenemos que cerrar el cupo ya del grupo que va a venir. También apoyamos con las cartas de invitación en el tema de visado para aquellos países que requieran visa, sí, tanto para entrar a Europa como para Europa. entrar a Japón. Sí, el visado de Japón es uno de los más rápidos, eso sí se lo puedo garantizar. En el caso de países, por aquí veo participantes de Colombia, saludos, dura alrededor de una semana, en Ecuador dura alrededor de 3 días, en Perú dura alrededor de una semana, máximo 3, 4 días, pero es bastante rápido en este caso. Pero sí, importante para pasar las invitaciones y los ciudadanos de Ecuador que requieran entrar a España, poder pasar las invitaciones con tiempo para que ustedes también se tramiten la solicitud de ingreso a la Unión Europea, a aquel otro país que también lo requiera. Sí, este es un programa que está, vamos a verlo por acá, para ya ir, están unas preguntas pendientes, Adolfo, para cerrar el programa, lo puedes ir leyendo en el chat para ir ahorrando ahorita el tiempo, ¿no? Sí, aquí tenemos alrededor de unos inversión para los 3 países con esta certificación internacional. Está alrededor de entre $8.950 a $9.900 con el hospedaje, la alimentación y el alojamiento en cada una de las principales ciudades donde se va a desarrollar el programa, tanto en Madrid, en Berlín y en Tokio. Los que estén interesados, les vamos a enviar el brochure a sus correos para atenderlo de la mejor manera y se entusiasme para que nos acompañen en esta maravillosa experiencia para Latinoamérica. Quedaron unas preguntas, también pueden hacer preguntas para Yo ir. las he mirado, Sí, Alexander, he mirado las preguntas y por supuesto agradezco muchísimo los que han saludado, los que han desde sus respectivas ciudades y países, y encantado de que hayan participado en esta reunión. Pero alguna pregunta más concreta tiene que ver con lo siguiente. La inteligencia artificial, es la pregunta, ¿va a estandarizar el comportamiento de las personas o va a introducir más autonomía y más libertad? A medio y largo plazo no sé lo que ocurrirá, pero yo, que soy partidario de la inteligencia artificial, creo que por definición, cuando yo digo que la inteligencia artificial, la revolución en que estamos, va a crear más inteligencia en el mundo, más inteligencia significa más criterio, más opinión, más autonomía. Es decir, que de estandarización nada. Una cosa, perdón que hable de lo siguiente. Nosotros, al buscar a través de un colectivo una inteligencia superior, no estamos estandarizando la opinión de cada uno. Al contrario, creemos que de la participación de todos puede salir inteligencia superior a la de los individuos. Fíjense en lo siguiente, yo siempre en las reuniones, cuando hacemos sobre todo el juego de empresa,
siempre hay alguien en los grupos que empieza diciendo, ¿veis? La respuesta a lo que yo os decía, al principio, mal cerebro colectivo. Es el que reacciona así. Lo correcto es que diga, no, no, yo no decía eso. La respuesta que hemos sacado es mucho mejor que la opinión previa que yo tenía. Siempre encontramos, y es el éxito del programa y de la empresa, siempre encontramos ideas superiores a la de los individuos aislados. Y por cierto, ni insistimos en la inteligencia individual, gente normal. El tema funciona con gente absolutamente normal. Pero repito, creo que mayor inteligencia significa mayor autonomía, mayor libertad personal. Hay una pregunta sobre la ética. Vamos a ver. Cuando los progresos tecnológicos se están desarrollando, mejor que no insistamos mucho en la regulación, etcétera. Pero evidentemente todo lo que los hombres hacemos debería estar sometido a conceptos éticos. Yo, se suele utilizar, no se me ha ocurrido a mí, lo utilizan la palabra fate, porvenir o futuro, fate. Es decir, la inteligencia artificial debería desarrollarse con fiabilidad de F, fiability, accountability, la A, transparency y ética, fate, lo repito, flexibilidad, accountability o responsabilidad, transparencia y ética. Por tanto, yo no quito la Unión Europea, como saben ustedes, se ha apresurado a regular la inteligencia artificial colectiva y a mí no me parece mal, aunque repito, ni las regulaciones ni preocupaciones extremas por el daño que puedan causar puede detener los procesos de desarrollo tecnológico. Y la tercera que he visto tiene que ver, entiendo yo, porque hace referencia a la transformación industrial. Vamos a ver, la transformación, precisamente lo que se está transformando a una velocidad de vértigo son los procesos industriales. La industria del automóvil, en la que yo he pasado unos años, como Alexander dijo al principio, mire, lo que está ocurriendo con la industria del automóvil es que no, se está cambiando todo, se está cambiando el producto, su fabricación y su uso. El producto, yo no sé, muchos de ustedes habrán visto un Tesla o otro coche eléctrico, pero claro, cuando uno ve el Tesla, abre el baúl de equipajes y no encuentra nada, abre el capó para ver el motor y no encuentra nada, uno se queda impresionado de lo que ese automóvil es en comparación con lo que era antes, lo que era el motor, la caja de cambios, las transmisiones, todo el tema de eso. Hemos simplificado el producto de una manera increíble. Pero no les quiero hablar de las cadenas de fabricación de esos automóviles. Eso es algo absolutamente radical en su transformación. Y por último, el servicio. Saben ustedes que los fabricantes ya no fabrican para vender coches, fabrican para crear plataformas que no venden coches, sino los alquila, el renting y todo esto. Ellos saben muy bien que se ha acabado casi lo del comprador individual del automóvil. O sea que ven ustedes cómo la transformación industrial es masiva. Y por cierto, comento, no sé si estas cosas no sabe uno si tienen gracia o no, comento ese señor que dice, me he comprado un coche autónomo. Y le dice el amigo, no me diga, ¿y dónde está? Dice, no sé, es autónomo. Muy bien, pues esa era mi contestación. No sé si hay alguna más, encantado en contestar. Sí, sí, muchas gracias a todos por estar presentes, al profesor, a la conferencia magistral del profesor Adolfo Castilla, a la presencia de los compañeros en Alemania, el doctor Rafael Palacio, la doctora Cari Zambrano, y también como parte del apoyo Luis Cabareda allá en Madrid, España. Y a todos ustedes por habernos acompañado.
Tenemos el correo electrónico de cada uno de ustedes, porque ustedes se registraron para este webinar, para pasarle el brochure. Y ahí están los teléfonos de contacto del comité organizador para todos los que quieran sumarse a esta maravillosa experiencia. Ya para despedirnos, Rafael. Doctor Rafael. Sí, bueno, también me aprovecho para decirle, tenemos un cupo limitado. Tenemos aproximadamente entre 25 a 30 personas estipuladas para poder hacer esta ruta de la innovación e inteligencia artificial. Esto es importante de informarlo. Ustedes también pueden, por supuesto, ya tenemos un número de inscritos, pero deseamos, por supuesto, llenar todas las plazas. Ustedes también pudieran tener la posibilidad de transmitir esta información a sus colegas, a las autoridades universitarias, representantes de universidades, empresarios que estén interesados, preocupados seguramente de cómo implementar la inteligencia artificial dentro de sus empresas, en qué nivel, cuáles son las experiencias que existen en el otro lado del mundo para poder mantener esa seguridad. Y por supuesto, de nuestra parte, pensamos que es un programa altamente atractivo. Es un programa que tiene una diversidad, digamos, de actores, de organizaciones, instituciones y, por supuesto, un potencial de conexiones muy grande. Nosotros nos vamos a preocupar para que quienes vengan a este programa tengan la posibilidad de poder lograr que esas conexiones se hagan, ocurran, ¿ya? En la práctica. Eso es algo que nosotros queremos apoyarles para que ustedes aprovechen esta oportunidad, más allá de la experiencia de conocer el país, de conocer la cultura en el campo de la inteligencia artificial, lo que se está haciendo, también que ustedes se puedan regresar a sus países con cosas concretas y resultados concretos para el corto, mediano y largo plazo. Digamos, como parte del equipo coordinador de este programa, les puedo decir que es una gran oportunidad. No se la pierdan, traten de verdad de aprovecharlo. América Latina tiene en este momento una situación muy interesante y muy interesante. Y es que está todo comenzando. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Con quién lo hacemos? Y el programa es una posibilidad de responder a estas preguntas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con quién lo hacemos? ¿Ya? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Qué necesitamos para hacerlo? Y sobre todo, para esa pregunta que yo hacía, ¿con quién lo hacemos? Necesitamos formar gente para esto, pero hay que ver las experiencias que hay en otros lados para saber, para responder todas estas preguntas y comenzar, digamos, con una estrategia lo más clara y concreta posible. Eso es todo lo que quería decir, así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Nos despedimos. A todos, gracias, Adolfo Castilla, gracias a todo el comité organizado y a todos ustedes presentes. No sé si habrá manera, Manuel, si algunos quieren tomarse una foto con nosotros, los que quedaron, si se le pueden liberar las cámaras y podemos hacer una toma de print de pantalla para dejárselo recuerdo al profesor Adolfo Castilla de todos estos rostros. Bueno, hasta luego. Estamos en contacto también por correo electrónico y por nuestras redes sociales. Mucho gusto. Saludos.